infinita. Vamos entonces con el siguiente ejercicio. Uno parecido igual. Lean, uno que lea, por favor. Se encuentra Manrique Daniel. Sí, auxiliar. Léalo, por favor. Una carga laminar uniforme de delta S igual a menos un tercio de pi nanocoulomb sobre metro cuadrado está localizada en 7 igual a 5 metros y una carga lineal uniforme de delta L menos 25 sobre 9 nanocoulomb está localizada en z igual a menos 3 metros y e igual a 3 metros. Encuentra el campo eléctrico E en 0, menos 10 metros. Entonces tenemos dos distribuciones de carga, una lineal y una superficial. La primera, entonces primero tenemos que graficar. Tenemos ahí nuestro sistema de coordenadas, X, Y y Z. Ya tenemos nuestro sistema de coordenadas, X, Y, Z. Nos dice que tenemos una carga laminar en donde localizada en Z igual a 5 metros. Si es una carga laminar, entonces va a ser perpendicular a este eje. Si es perpendicular a este eje, se encuentra entonces distribuido en el plano, en el eje XY. Entonces, vemos desde el origen, contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Y acá se encontraría ubicado nuestra carga laminar, nuestra superficie, nuestra placa. ¿Ya? Ahí. Su densidad está a menos un tercio de pi nanocoulomb sobre metros al cuadrado. ¿Qué más tenemos? Luego tenemos una carga lineal uniforme de menos 29 novenos que está localizada en Z menos 3, 1, 2, 3 y Y3, 1, 2, 3. Hacemos la intersección y se encuentra ubicado en este punto. Como es una carga lineal, entonces, como tenemos dos puntos, el punto en el cual no nos da, que es X, entonces en ese eje estaría distribuido nuestra carga lineal. ¿Sí? Nos da Z y Y, ¿qué eje nos falta? Nos faltaría X, entonces en ese eje se encontraría distribuido nuestra carga lineal. ¿Qué tipos de cargas son? Lineal y superficial, infinitas. No nos dice tampoco las dimensiones. Tenemos una carga lineal uniforme, pero no nos dice cuánto es su distancia. Entonces se asume que es infinita. Lo mismo pasa con la placa. Tampoco nos dice qué dimensiones tiene la placa. Lo mismo. Son distribuciones infinitas. Y para distribuciones infinitas hay fórmulas. Para la carga lineal, la fórmula ¿cuál es? Es densidad lineal sobre 2pi, la permitividad, el módulo de R por A sub R. Eso es para una distribución lineal. Y para una distribución superficial, vamos a nuestra diapositiva anterior y vemos cuál es la fórmula. Y la fórmula es esta: densidad superficial sobre 2 veces la permitividad del medio. Densidad superficial sobre 2 veces la permitividad del medio por A sub R. Entonces tenemos las dos fórmulas para distribuciones infinitas.
Vamos entonces primero con la distribución superficial, ¿ya? Entonces vamos para la carga superficial. La carga superficial. Para eso tenemos que encontrar ahora los vectores en donde se encuentra ubicado el punto y donde se encuentra ubicado Empezamos con la carga superficial. Ubicamos el punto en donde se quiere encontrar el campo eléctrico. Nos dice que es 0 en X, menos 1 en Y y 0 en Z. Menos 1 y 0. Entonces aquí estaría ubicado. Este sería el punto en donde se quiere encontrar el campo eléctrico. Ya, ¿No sería entonces. lo contrario? Ah, sí, cierto, está bien. Al otro lado. Acá. ¿Listo? Desde el origen hasta ese punto, ese va a ser un vector. Desde el origen hasta ese punto, un vector. Ese vector lo vamos a llamar A, ¿ya? Desde el origen hasta ese punto, A. A entonces vendría a ser 0, menos 1 y 0. Ahora, ¿quién va a producir el campo eléctrico? La carga superficial. Pero no lo que vamos a hacer es solo sacar un pequeño pedazo de esa carga. Voy a tomar por acá. ¿Ya? Esa sería la diferencial de carga y la que produciría el campo eléctrico. Entonces, desde el origen hasta ese punto, ese va a ser otro vector. Desde el origen hasta ese punto, otro vector. Este vector lo vamos a llamar B. ¿Y cuál es la ubicación de B? ¿Cuál es la ubicación de esa diferencial de carga? ¿Ya? Para llegar hasta ahí, primero tenemos que subir una distancia en Z, que es 5. Entonces anotamos eso, tenemos que subir 5 en Z. ¿Qué más? Ya hemos subido 5 en Z. Ahora, para llegar hasta ahí, si esta distribución de carga se distribuye en X y Y, entonces esa ubicación, como es arbitraria, tendría también una distancia X y una distancia Y, entonces la vamos a tomar como variable, ya que no sabemos, lo hemos colocado arbitrariamente, que no sabemos dónde está ubicado exactamente, entonces lo vamos a dejar como variable X y Y. Listo, una vez con esos dos vectores hacemos la diferencia. ¿Para qué? Para encontrar el vector unitario, pero para encontrar el vector unitario tenemos que encontrar el módulo y el vector R. Nos vamos con L sub 1. L sub 1 va a ser la diferencia entre esos dos vectores. Entonces, el vector R1 sería ¿desde dónde? Sería desde la diferencial de carga hasta el punto en donde se quiere encontrar el campo eléctrico. Eso sería 1. Entonces, ¿cómo sería entonces la diferencia de los vectores? A menos B o B menos A. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice José Andrade? A menos B. A menos B.
Eso es A menos B. ¿Bien? ¿Por qué? Porque este es el punto final y este es el punto inicial. Y la dirección de este vector sería desde el punto inicial al punto final, siguiendo la gráfica. Y entonces A, el punto final, menos el punto inicial. En este caso, A menos B. Ahora, Andrade, ¿me dicta los valores? Ya. La fórmula, ¿cuál sería la fórmula que utilizaríamos? AX Ya, menos BX ya, no te olvides de la fórmula. y AZ menos BZ por el... Los valores Mira, ok. son 0, ya, 0 menos X menos 1 menos Y 0 menos 5. ¿listo? El resultado de esto, Sería X menos X a X más menos X a X, ¿qué más? menos 1 menos Y. Ya, como no podemos resolver eso, lo mantenemos en su paréntesis. Sí, Menos 1 menos Y a sub Y, más menos 5 menos 5 a Z. a sub Z. Listo, gracias. Entonces, esto es R1. Ahora, ¿qué pasa? Lo mismo que hicimos en el anterior problema de la mañana. Cuando utilizamos fórmulas para distribuciones de carga infinita, como son estas fórmulas de aquí arriba, todas las variables que contengan el vector R se eliminan. ¿Qué componentes tienen variables en este vector R? Andrade, ¿qué componentes tienen variables? Tenemos tres componentes, AX, Sí, A sub Y y A sub Z. ¿Qué lo- componentes los contienen primeros, variables? el A sub X y el A sub Y. ¿Qué hacemos entonces con esas componentes? Las eliminamos, no las tomamos en cuenta. No las tomamos en cuenta, las eliminamos. ¿Listo? Entonces, nuestro vector R1 sería menos 5 A sub Z. ¿Qué más tenemos que encontrar ahora? El módulo de R1. El resultado de esto va a ser 5. Luego A sub R1 sería menos 5 A sub Z dividido sobre 5 y esto nos va a dar menos 1 A sub Z. Listo, ya tenemos el vector A sub R. Es lo único que tendríamos que encontrar en esta fórmula de acá, porque los demás ya son constantes. Entonces el campo 2 va a ser igual a la densidad superficial, que tiene un valor de menos 1/3. Esto sería menos, Eso es menos 1/3 pi o menos 1/3 pi. creo que es menos 1/3 pi. ¿Ya? Aquí sí está mal escrito, debería estar apegado. No deberíamos tener este espacio aquí. Pero me parece que es menos 1/3. Lo vamos a comprobar una vez calculemos el resultado, ¿ya? Si el resultado varía, entonces sería un menos 1/3 de pi, ¿ya? Son dos opciones. Primero vamos a trabajar con la densidad superficial con 1/3, 1/3 pi, y después si no funciona sería 1/3 de pi, ¿ya?
Primero sobre menos 1 sobre 3pi. Dividido sobre menos 1 sobre 3pi nanocoulomb por 10 a la menos 9 dividido sobre 2 por la permitida, que es 10 a la menos 9 sobre 36pi. Y multiplicado por el vector unitario, que es menos 1 sobre a sub z. ¿Qué hacemos ahora? Pues calculamos todo esto. Y tenemos el resultado del campo eléctrico número 1. Calcúlenlo, por favor. A ver, mi resultado. Valdivieso Rodolfo y Leandro Perrufino. Me dictan el resultado de esto. Sí, enseguida. Está Leandro Perrufino. Sí, sí. Ya. Igual Valdivieso Rodolfo. Dos pi. Sí, es 2pi. ¿Qué tipo de carga tenemos? Distribución de carga laminar, superficial o lineal. Superficial. Superficial. ¿Cuál es la fórmula para una carga superficial o para una carga laminar? La Está derecha, la derecha. En esa fórmula yo no veo un pi en la parte de arriba, al lado del 2. Ya lo calculó Rodolfo y Perrufino. Ingeniero, si sale 0.053, lo multiplicamos por pi nomás. ¿Cómo? 0.053. 0.53 te sale. 0.053. ¿Ya? ¿Sirve? Dictarlo de nuevo, no te pude escuchar bien. 0.053. A mí igual me salió lo mismo. Ahora si quiere multiplicamos el pi para ver cuánto sale. 1/3 por pi. También, a ver, el otro resultado. Para, ya no esto, sino 1/3 de pi. A mí me sale 6 a z. A mí igual me sale 6 sale. A 6 Sí, sale. Sí. A mí igual 6 me salió. Sale Un 6 con el primero. Menos 6 sale. Claro, pero me multiplica Por el menos 1. 1 a z. Da 6. Sí, 6 a z. Con 1/3 de pi sale 6. Sale eso, ¿no? Sale No, 6. no. En vez de ser 1,53 sale 6, decimos nosotros. Menos 6 a sub z. Esto sale cuando utilizo 1/3 de pi. Así Sí, es, correcto. ¿cierto? Positivo, 6 a z. Entonces es 1/3 de pi.
Entonces, verifiquemos con lo demás, con el siguiente cálculo. Entonces, ¿cuál es el otro? Ahora nos toca para la distribución lineal. Entonces, vamos con la distribución lineal. Aplicamos el mismo procedimiento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sacamos un pequeño pedazo de carga. Este es el diferencial de carga. Desde el origen hasta ese punto vamos a llamarle un vector. El vector C, ¿ya? Y la diferencia entre el punto y la diferencia entre el punto en donde se quiere encontrar el campo y la diferencial de carga, eso va a ser nuestro vector R2. Solo nos faltaría encontrar el vector C desde el origen. Ya lo conocemos un poco. Nos dice que está ubicado en Z-3 y en Y3. Nos faltaría la componente X, pero esta distribución se encuentra en el eje X y esta diferencial de carga estaría dentro de ese eje X. Entonces, como lo hemos colocado arbitrariamente, automáticamente esto sería una variable X. ¿Qué hacemos ahora? Hacemos la diferencia. Entonces, esto sería carga lineal. Entonces vamos con R sub 2, que vendría a ser la diferencia de quién. El punto final es el vector A y el punto inicial es el vector C. Entonces sería A menos C. Escribimos la fórmula AX menos CX. A sub Y menos C sub Y. Más A sub Z menos C sub Z. Reemplazamos los valores. AX, ¿cuánto vale? Vale 0. Y CX vale X. A sub Y vale menos 1 menos C sub Y vale 3. Más A sub Z vale 0 menos C sub Z vale menos 3. Este es A sub 0. El resultado de esto sería menos X a X. Aquí sería menos 4 A sub Y acá sería más 3 A sub Z. ¿Qué tipo de distribución? La distribución es infinita o finita. Infinita. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? Esta de acá. Entonces, para utilizar esa fórmula, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que eliminar las variables en el vector R. ¿En qué componente se encuentra la variable? En la componente X. Entonces, esta R sería ahora menos 4 A sub Y más 3 A sub Z. Calculemos el módulo. Sería menos 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Calculen ese resultado. Luego A sub R2, que es el vector. Dale 5. 5. Sí. Ya, listo. Entonces el vector A sub R sería menos 4 A sub Y más 3 A sub Z dividido sobre 5. Ya tenemos todo, solo nos queda reemplazar en la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? E2 es igual a ¿qué? A la densidad lineal sobre 2pi, la permitividad, el módulo de R, sub 2 por A sub R2. Reemplacemos los valores. ¿Cuánto vale la densidad lineal?
Para este caso es menos 25 sobre 9. Menos 25 sobre 9 nanocoulomb por 10 a la menos 9. Dividido sobre 2 phi por la permitividad que es 10 a la menos 9 sobre 36 pi por el módulo que es 5. Multiplicado por el vector unitario que es menos 4 a y más 3 a sub z. Dividido sobre 5. Calculamos todo eso. Y multiplicamos después por cada componente. ¿Cuánto les da eso que está en rojo? A ver. Aruquipa Freddy, ¿me diste ese resultado? Ya. Al igual Hello. que Delgado Brian. ¿Se encuentra Delgado Brian? Disculpe, Ausi, ¿hay alguna forma de hacerlo en el teléfono, el resultado que pueda darme? Es que algunas veces me sale error, otras veces me sale otro resultado, así que tengo que hacerlo. Está con la Sí, calculadora de Fare. Sí o sí tenés que instalarte una aplicación. tengo. Ah, ya. Está bien. Gracias. Con la calculadora que viene por defecto en el teléfono no te va a ayudar mucho. Esa calculadora solo es para cálculos simples. Mira, como esto tiene fracciones y más fracciones ahí, entonces no te va a servir la calculadora por defecto. Tendrías que descargarte aplicaciones que simulen una Sí, calculadora. porque me sale, lo tengo que hacer por secciones y me sale distinto resultado. Sí, se puede, pero tenés que ordenar. Hay varias aplicaciones. Creo que el HP50G en forma de simulador. Luego la HP50, la HP Prime también, que excelente en aplicación ahí, pero solo para Android. Solo busca o te compras una. Cuando te dio Aruquipa, No sé si lo había colocado bien en la calculadora, pero me dio menos 600. menos cuánto, Menos 662. menos 662. ¿Qué dice Brian? ¿Le sale lo mismo? ¿Está Brian? A mí me sale 2. A mí menos 50. Menos A 2 mí, dos. Menos Menos 2. 2. Menos 2 sale. 2 A negativo. mí me salió menos 2. A mí Sí, me 2 salió negativo. 2 positivo. Menos 2. Menos 2 multiplicado por menos 4 a su y más 3 a sub z. Entonces E2 vale 2 por 4, 8 a su y más menos 6 a sub z. Entonces esto es Newton sobre Coulomb, eso es el campo 2. ¿Qué hacemos ahora? Calculamos ¿Sumarlo? sí, sumarlo. Calculamos el campo resultante. El resultante va a ser igual a ¿qué? Al campo 1 más el campo 2. ¿Cuánto vale el campo 1? 6.
positivo, ¿no? Sí, positivo. Sí, positivo. Entonces, vamos a arreglar esto para no confundirnos. El menos un tercio con el menos uno, pues, eso es positivo. Menos un tercio pi era. Sí. Menos un tercio de pi. El pi abajo. Sí, sí, o sí, Abajo es el pi. sí, menos un tercio pi. Sería entonces menos 1 sobre 3 pi. Porque si dicen menos un tercio pi, estarían menos 1 sobre 3 pi. 6 nos da 6 a sub z, newton sobre coulomb. Entonces vamos a nuestro resultado y colocamos E1 vale 6 a sub z. Más, ¿cuánto vale E2? E2 vale 8 a sub y. A sub y. Dos. 6 más 2. Sería más 8 menos 6 a sub z. Entonces, vamos a sumar los datos que tengan la misma componente. ¿Quiénes son esos? A sub z y A sub z. 6 a sub z menos 6 a sub z, ¿cuánto nos da? 0. Pero Entonces el resultado, el campo resultante es 8 a sub y componente A sub y newton sobre coulomb. Este es el resultado. ¿Concuerda con la respuesta del problema? Sí. 8 a sub y. Solo que aquí están volt sobre metro. Igual es válido. Volt sobre metro nos da campo eléctrico o newton sobre coulomb. ¿Ya? Cualquiera de las dos unidades es válida. Lo que importa es ahorita el resultado. El resultado concuerde con la respuesta del problema. ¿Está bien? ¿Dudas, preguntas? ¿Podrías explicar los vectores, por favor? ¿Del gráfico? Sí. Una pregunta más, ¿la carga superficial es lo mismo que la carga laminar? Sí, es lo mismo. Superficie o lámina es lo mismo. Ya, muchas gracias. Aquí el tema de vectores solo es cuestión de ubicar dónde vas a querer colocar tu diferencial de carga. Por ejemplo, en la distribución lineal, lo que está en color verde. Vos lo que tenés que hacer es ubicar tu diferencial de carga. O lo querés abajo o arriba. Si lo vas a colocar arriba, lo colocas ahí nomás. Haces un pequeño cuadradito identificando dónde se va a encontrar tu diferencial de carga. Ahora, desde el origen hasta ese punto, a ese se le vas a llamar un vector, el vector distancia, desde el origen hasta ese punto. Ese va a ser nuestro vector D. Le vas a llamar D. Lo que tienes que hacer es solo ubicar esa diferencial de carga. Le vas a llamar D. Entonces, para llegar hasta ese punto, tenés que primero desplazarte. Primero en Z nos dice que se desplaza menos 3 metros. Entonces ahí ya tenés el primer dato. En Z se desplaza menos 3 metros. En Y se desplaza 3 metros. ¿Sí? 3 menos 3 en Z y 3 en Y. Y después tenés que desplazarte en la distancia X. ¿Cuánto es esa distancia X? La variable.
Nada más. Es lo único que tenés que hacer con los vectores. Después, ¿quién es el que produce el campo eléctrico? El que produce el campo eléctrico es la diferencial de carga. Entonces, desde la diferencial de carga, desde ahí hasta el punto en donde querés encontrar tu campo eléctrico, sacás otro vector. Y ese vector le vas a llamar R. R1, R2, R3. Depende de cómo lo quieras llamar vos. Entonces, ese vector R vendría a ser la diferencia entre el punto donde se quiere encontrar el campo eléctrico y el punto en donde genera el campo eléctrico. ¿Quién es la fuente de esta diferencial de carga? ¿Dónde se quiere encontrar el campo eléctrico? Acá, al lado izquierdo. Entonces, este punto menos este punto, y ahí tenés el vector R sub 3. Que para este caso sería R sub 3 sería el punto A menos el nuevo vector que es B. Fíjate que las son iguales C y D, solo que la ubicación de la diferencial de carga está en otro lado, pero son lo mismo. Eso es lo que tenés que hacer con el tema de vectores. Tenés que graficar sí o sí para poder hacer esos cálculos. Sin gráfica no vas a poder hacer nada. Y sin gráfica en el examen tampoco vas a demostrar que hayas hecho el examen. El examen también tiene que tener su respectiva gráfica. Si no, ¿cómo es que han hecho ustedes? ¿Cómo es que han resuelto el problema sin su gráfica? ¿Está claro eso? Sí, gracias. La unidad de medida del campo eléctrico es voltios sobre metro. Puede ser voltio sobre metro o newton sobre coulomb. Los dos nos da campo eléctrico. Newton sobre coulomb. Nada más. Entonces, hasta aquí concluimos ejercicios con distribuciones de carga lineal y superficial infinita. Tengan en claro eso. Estas son distribuciones infinitas. Y para distribuciones infinitas hay fórmulas y hay principios. ¿Ya? Ahora veamos el otro lado de estos problemas. Cuando tenemos distribuciones finitas con límites. Entonces, cuando tenemos distribuciones finitas en este problema, veamos este problema. Léanlo, por favor. Está Iván Cabrera. Está Iván Cabrera. Justino Robles. Sí. Léalo, por favor. Determine el campo eléctrico E en las coordenadas 8,00 metros debido a una carga de 10 nanocoulomb distribuida uniformemente a lo largo del eje X entre X igual a menos 5 metros y X igual a 5 metros. Repita el ejercicio para la carga total distribuida entre X igual a menos 1 metro y X igual a 1 metro. Ya, entonces, determinemos el campo eléctrico en 8 en X, 0 en Y, 0 en X. Debido a una carga. Esa carga, o ese valor, se representaría de esta manera, como Q, ya que nos dice una carga de 10 nanocoulomb.
10 nanocoulomb. Listo, distribuida uniformemente a lo largo del eje X entre X menos 5 y X5. Entonces, sería aquí 1, 1, 2, 3, 4, 5. Y 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, en esta región de X se encuentra distribuida nuestro cable alambre con carga. ¿Ya? ¿Dónde nos pide el campo eléctrico? En X8. 1, sería 5, 6, 7, 8. Por aquí se encontraría el punto en donde queremos encontrar el campo eléctrico. ¿Ya? ¿Qué más? Y repite el problema. ¿Listo? Tenemos todo entonces. ¿Dónde queremos encontrar el campo eléctrico? En este punto. Desde el origen hasta ese punto vamos a llamarle el vector A. Entonces A vendría a ser esta ubicación de acá. 8 en X, 0 en Y, 0 en Z. ¿Ya? Luego tenemos una distribución de carga que se encuentra entre 5 y menos 5. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Sacamos un pequeño pedazo de esta distribución lineal, a la cual se va a llamar diferencial de Q, y desde el origen hasta esa diferencial de carga vamos a llamarlo el vector B. ¿Quién produce el campo eléctrico? Esa distribución de carga. Entonces, desde esa distribución de carga hasta el punto en donde se quiere encontrar el campo eléctrico, ese va a ser nuestro vector R. ¿Ya? Entonces, vamos con B. La ubicación de B sería de la siguiente manera. Se encuentran ahí, como él solo tiene componente en X, ya que la distribución se encuentra en X, entonces automáticamente la componente X sería una variable. ¿Tienes componente en X y Y? En X y Z, no. Entonces sería C. C vectores paralelo al eje X. Listo, ya tenemos entonces A y B. Hacemos la diferencia. Ahora, ¿qué fórmula vamos a utilizar para este tipo de distribuciones? Vamos a nuestra diapositiva y para carga lineal, ¿qué fórmula utilizamos? ¿La fórmula A o la fórmula B? ¿Qué me dicen ustedes? La A. ¿Por qué la A? ¿Por qué utilizamos la A? Porque hay puntos finitos. Porque la distribución es finita, la distribución tiene límite, que es entre menos 5 y 5. Entonces nuestra fórmula es esa de ahí. La copiamos. Entonces sería el campo eléctrico dividido es igual a 1 sobre 4pi, permitividad, la densidad lineal por el diferencial de longitud sobre el módulo de R al cuadrado por A sub R. Diferencial de campo eléctrico. ¿Listo? ¿Qué valores tenemos que encontrar? Tenemos que encontrar cuánto vale el módulo, cuánto vale A sub R, cuánto vale el Sí, ¿sí? disculpe, tengo una duda. En el valor en el enunciado, para que haya sacado el valor de B, ¿cómo lo pudo objetar en el enunciado y aquí en la gráfica lo pudo hacer? ¿El valor de quién? De B. Ah, el valor de B es la ubicación del diferencial de carga, de la diferencial de carga. Yo lo vi que aquí arriba. Exactamente. Lo digo por el enunciado, ¿cómo lo pudo deducir? En el enunciado no está. B. B vos lo tenés que colocar. ¿Se puede poner en X positivo igual? También,
O sea, la variable, como les dije, no adquiere signo. La variable es una variable que al momento de integrar recién va a adquirir signo, ya sea positivo o negativo. Esa diferencial de carga también yo si quería lo colocaba aquí abajo, pero por tema de visibilidad no lo coloqué porque chocarían estos dos vectores. Desde el origen hasta ese diferencial de carga tendríamos otro vector, B. Y para hacer la diferencia sería desde este diferencial de carga hasta el punto donde se quiere encontrar el campo eléctrico. Está ahí. Estaría un poco chipado. Entonces no. El punto del campo eléctrico sería el punto final o el inicial. El punto del campo eléctrico siempre va a ser tu punto final. A ese punto siempre vas a tomarlo como tu punto final porque es el punto en donde vas a encontrar el campo eléctrico. ¿Quién lo va a producir? Esa pequeña diferencial de carga. ¿Ya? Ahora B solo tiene la componente en X porque B solamente, B es paralelo al eje X. Te das cuenta, B solo está paralelo a lo que es el eje X. No tiene componente en Z ni en Y. Entonces, esto sería X, esto sería Z y esto sería Y. Entonces B está paralelo a la distribución lineal y es por eso que no tiene componentes en Y ni en Z. ¿Ya? Clarísimo. Ahora, ¿qué tenemos que encontrar? Módulo, vector A sub R, el diferencial de longitud y también tenemos la densidad lineal. ¿Tenemos ese dato? No lo tenemos. Lo único que tenemos es la carga neta total en toda esa longitud. Y lo que tenemos que encontrar es la densidad lineal. Entonces tenemos que encontrar 4 datos. Empecemos entonces con los más sencillos. Empecemos con el vector R. Entonces para R vendría a ser la diferencia entre quién. El punto final menos el punto inicial. ¿Quién es el punto final? A. El punto inicial es B. Colocamos fórmula. Escribimos la fórmula. Reemplazamos valores. X vale 8 menos Bx vale X. A sub Y vale 0, B sub Y 0, más A sub Z vale 0 y B sub Z vale 0. Entonces R sería 8 menos X A sub Z, A sub X. Fíjense que R solo nos da valor en la componente X, en el eje X. Fíjense que, entonces, quiere decir que R es paralelo al eje X. Se encuentra en el eje, dentro del eje X. No tiene componente Y ni Z. ¿Ya? Ahora, ¿eliminamos esa componente o no la eliminamos? ¿Qué dicen? Debe de eliminarse, pero será que nos vamos a quedar sin valores.
No se elimina. No se elimina. Cuando tu distribución es finita, o sea, cuando tenés límite, para esta fórmula de acá no vamos a eliminar. Fíjense. Para esta fórmula no se eliminan las componentes. Sí o sí se las mantiene. Si utilizas las otras fórmulas, ahí sí eliminaría. Pero no es el caso para esto porque esta fórmula solo aplica para distribuciones infinitas. Para distribuciones finitas, esa fórmula, la única fórmula que vas a poder utilizar para distribuciones finitas. Para finitas entonces no se elimina y para infinitas sí se elimina. Si para infinitas se elimina si es que utilizas la fórmula simple. Si utilizas esta fórmula con límites infinitos, ahí tampoco se elimina. Entonces, ya tenemos R, que tenemos que encontrar ahora el módulo, que vendría a ser todo eso elevado al cuadrado y dentro de una raíz. Y esto nos da como resultado 8 menos X. ¿Qué más? Ahora calculemos A sub R, que es R sobre el módulo de R. Sería 8 menos X A sub X dividido sobre 8 menos X. Entonces, A sub R sería 1 A sub X porque estos dos se simplifican. ¿Ya? Entonces tenemos R A sub R. Vamos con densidad lineal. ¿A qué es igual a densidad lineal? Densidad lineal es igual a que a la carga sobre la longitud. ¿Cuánto vale la carga? La carga vale 10 nanocoulomb dividido sobre la longitud. ¿Cuánto es la longitud de esa distribución? 10 metros. 10 sobre 10 nos va a dar 1. Entonces 1 nanocoulomb sobre metro. La densidad lineal es 1 nanocoulomb sobre metro. Listo, ya tenemos entonces la densidad Una lineal. pregunta, ¿la distancia y la longitud se la toma del mismo valor de la carga? No. La distancia es lo que abarca tu distribución lineal. Tu distribución lineal empieza en 5 y termina en menos 5. Ah, ya. ¿Cuánto crees que va a abarcar? 10. Ya, gracias. ¿Ya? Entonces, ahora nos faltaría la densidad la diferencial de longitud. La diferencial de longitud no es nada más y menos que diferencial de X. ¿Ya? ¿Por qué lo tomamos como diferencial de X? Porque nuestra distribución es paralelo al eje X. Entonces, si es paralelo al eje X, tu diferencial de longitud también tendría que ser para X. Diferencial de longitud es igual a diferencial de X. ¿Por qué? Porque nuestra distribución es paralelo al eje X. ¿Está claro eso? Si estuviésemos en el eje Y sería diferencial de y así sucesivamente. ¿Sí? O si no, lo que puedes hacer, derivas esto de acá. Derivas, el diferencial de longitud es la derivada de tu vector R. Si derivamos R, ¿cuál sería el resultado de eso? 8 menos X derivándolo, nos daría. Si derivamos esto, ¿cuál sería el resultado de la derivada? Sería menos diferencial de X, ¿cierto? Derivada de 8 respecto de X, 0. Derivada de X respecto de X va a ser 1. Y el ladito va a lo que es la derivada diferencial de X. Solo que la diferencial adquiriría un signo positivo. Otra forma de calcular el diferencial de longitud.
que es la derivada del vector R. Pero más sencillo, si nuestra distribución está en un eje, entonces la diferencial va a ser respecto de ese eje. Nada más ahora nos queda reemplazar en la fórmula. Reemplacemos. Entonces sería acá diferencial del campo. Sería 1 sobre 4 pi, la permitividad, la integral. ¿Cuánto vale la densidad? La densidad vale 1. ¿Ya? 1. No, colon. La densidad la sacamos afuera, ¿ya? Ser 1 por la densidad lineal. Uno por la densidad lineal por, aquí sería, nos quedaría la diferencial de longitud, que es diferencial de x sobre el módulo al cuadrado, sería 8 menos x al cuadrado por, ¿cuánto vale el vector unitario? Vale 1 a sub x. ¿Cuáles son los límites de la integral? Entonces, ¿qué vamos a integrar? Vamos a integrar los límites de la distribución de carga. Esta distribución lineal, ¿dónde empieza y dónde termina? Empieza en menos 5, el valor integral. Los límites de la integral van respecto a la distribución de carga, en dónde empieza y dónde termina. ¿Listo? Nada más. ¿Qué hacemos ahora? Ustedes ahora con una calculadora integran este resultado. En el capítulo 2 ya no es necesario que ustedes integren paso por paso, sino directamente el resultado para reemplazar en nuestro procedimiento. La integral paso por paso es solamente para el capítulo o para la unidad 1. ¿Ya? Entonces vayan integrando. Saquen la calculadora científica e integran. En este tema entonces ponemos directo el resultado que es 0,25. No, me faltó la multiplicación. Aquí sería 1 por la densidad lineal, que es 1 por 10 a la menos 9, dividido sobre 4pi, por la permitividad, que es 10 a la menos 9 sobre 36pi, multiplicado por el resultado de la integral. ¿Cuánto es el resultado de la integral? $2,30 me salió. Ya, 2,30 por 1 a x. Fíjense que la componente unitaria no tiene variable, entonces la dejamos a un lado. Si es que tuviera variable, como sucede en otros casos, tenemos que ingresarlo dentro de la integral, porque su variable le corresponde a la diferencial. Como aquí no tiene variable, entonces la dejamos afuera. ¿Qué es lo que hacen ahora? Multiplican todo eso y tenemos el resultado del campo eléctrico. ¿Cuánto le da? ¿Lo calcularon? Alexis García, ¿ya lo tiene? ¿Se encuentra Alexis García? García Alexis se encuentra.
Esa integral a mí me sale 0.25, 0.256. Cero. 0,25. Sí, sí, sí. 0,25 igual me sale a mí. Sí, Ya. a mí también. Entonces multipliquen todo eso y calculen el resultado y me ubican el resultado. Ahí sale 2.3. Todo. Sí, a mí sí. 2.3. Componente AX Newton sobre Coulomb. A ver, revisemos con la respuesta. Ya, está bien. 2,31 AX. Puede ser Newton sobre Coulomb o voltmetro. 2,3 a su X. ¿Ya? En el examen del ingeniero no te pone cera si pones Newton o voltio, ¿no? De esas dos. Es una unidad nomás. Es solo simplemente una unidad que ya sea Newton, Newton sobre Coulomb o Volt sobre metro, te va a dar el mismo resultado, la misma magnitud, que es 2,3. No hay una variación entre esas dos unidades. ¿Dudas, preguntas? Ahora ustedes de tarea. Si nuestra carga estuviera distribuida ya en dos sectores, en A y digamos en X y en Y, nuestra diferencial ya no sería igual a X, ¿no? ¿Cómo la sacaríamos? Si tu carga está distribuida en X y Y, entonces tendríamos una superficie. Ya. Una superficie sería diferencial de X por diferencial de Y. Eso es igual a la diferencial de superficie. O si te referís a que tenés una línea en el cual sus distribuciones están sobre X y Y, sería entonces un alambre doblado. Ah, sí, sí. Lo que tenés que hacer es lo partís en dos secciones y calculás el campo eléctrico para cada sección. Ah, ya tomando uno como del diferencial de X y otro como de Y. Como otro como diferencial de Y. Ah, ya. Y las integrales solo son de las secciones en X y de las secciones en Y. ¿Ya? Porque tu diferencial es respecto a un solo eje. Si nos fijamos, el diferencial es respecto de X. No te dice de Y ni de Z, solamente de X. Sí, y nuestra sí. distribución es en X. Entonces, adjunte al práctico, que es la tarea para la casa, el inciso B de esta pregunta. Repita el ejercicio para la misma carga total, pero esta vez está distribuida en X-1 y X1. La respuesta ahí la tienen. Lo ¿Está bien? mismo, solamente que los límites son 1 y menos 1. Sí, los límites son 1 y menos 1. Ahí la distancia ya sería diferente, bueno, ya no es 10 metros, sería 2 metros. No. La distancia sería ahora 2 metros. Para el práctico copiamos lo que hiciste ahora. No, simplemente el segundo cálculo, el inciso B. Listo. Entonces, atentos, voy a tomar licencia. Esto es un ratín auxiliar. Esto que vamos a resolver nosotros lo vamos a mandar junto con el práctico ese que nos mandó ahora en la mañana, o es aparte. Ese práctico que les envié, ese es para el 21 de... ¿Para cuándo es? Ese práctico es para el 21 de enero. Hasta el 21 de enero tienen para presentarlo al ingeniero. Después se va a comunicar el ingeniero y les va a avisar dónde tienen que presentarlo. ¿Ya? Es escrito, ¿no? Ese práctico. Claro, es hecho a mano, en hoja bond, con lapicero. Y la tarea, como Esa siempre, tarea, por como siempre, Classroom. en Classroom para la próxima semana.
Ganó con lápiz el práctico. Para ese práctico, cada hoja tiene que tener su nombre y apellido. Sí, cada hoja en la parte de arriba, nombre y apellido. Ya, entonces hacen el otro inciso de esa pregunta y les tiene que dar 1,43 el resultado del campo eléctrico. Entonces, tomemos asistencia, estén atentos. El próximo práctico lo podría habilitar hasta la medianoche del día que venza la fecha. Sería hasta el sábado, 7 de la mañana. Por lo normal, 7 de la mañana sábado. Ya. Andrade José se encuentra. Presente. Presente. Sí, válido. Arteaga Aldair. Presente. Aldair. Sí, auxiliar. Arteaga. Ya. Aruquipa Freddy. Valderrama William. Aquí presente, auxiliar. Valderrama José. Valdivieso César. Presente. Baltasar Yesenia. Borges Jorge. Bozo. Baltasar Yesenia, presente. Borges Jorge. Bozo Cristian. Cabrera Iván. Cárdenas Norelis. Presente. Que Castro Mauricio. Chipana Tarqui Miguel. Choque Yuset. Presente. Condori Pedro. Presente. Disculpe, auxiliar, Iván Cabrera respondió presente en el chat. Allá, Cabrera Iván. Un ratito, esperar, Santiago. Delgado Brian. Presente. Delgado Alexander. Fernández. Santiago. Presente, Fernández. Perrufino Leandro. Presente. García Luis. Presente. García John. Gómez Marcos. Presente. Gómez. Herbas Johnny. Herrera Gabriel. Hurtado Eduardo. Presente. Limón José. Presente. Lino Jordi. Presente, auxiliar, presente. Lino Marvin. Presente. Loza Melisa. Mamani José. Presente. Presente, Mamani. Manrique Daniel. Presente, Manrique. Mirgar Kevin. Mendieta Sergio. Mendoza Luis. Milán Ronald. Montaño Key. Muyisaca Ronald. Presente, Muyisaca. Noah Ariel. Presente, auxiliar. Pérez Luis. Presente. Peña Alexis. Peña Cristian. Presente. Peña Kevin. Presente. Pintor Nils. Presente.
Ponce Eduardo. Sí, presente. Presente, Ponce. Portillo Marco. Presente. Quecana José. Presente. Quispe Exxon. Presente. Ramallo Alejandro. Presente. Rivera Tibor. Presente. Robles Justino. Presente. Rocha Marcelo. Rodas Juan. Rodas Jonathan. Presente. Rojas Roger. Presente. Romero Roberto. Presente. Rueda Fernando. Presente, presente. Santander Limachi. Presente, Auxi. Sousa Nilsson. Presente. Telles Jonathan. Presente, Telles. Uriona Mauricio. Busquiano Alejandro. Ventura Hernán. Presente, Ventura. Villavicencio Guillermo. Villagómez Marcelo. Presente, auxiliar. Villarroel Alexander. Presente, auxiliar. Villarroel. Presente, auxiliar. Josías Hideki. Presente, auxiliar. Pepita Jairo. Zurita Kevin. Presente. Zurita Fernando. ¿Alguien más que Presente, falte? auxiliar. El último, Zurita, Luis Fernando. ¿Alguien más que falte o que me haya saltado? Ya, nadie más entonces. Nos vemos el próximo sábado a las 7 de la mañana. Auxiliar, ¿no puede pasar ese PDF que tiene? Sí. Todo esto lo subo al Classroom. Ya, gracias. ¿Ya? Nos vemos entonces. Chao, chao. Gracias. Hasta luego, ingeniero.